Bien, Dios les bendiga, hermanos. Es un maravilloso día. A mí me gustan los días de lluvia, así que fue un maravilloso día. Y además de la lluvia, que a mí me gusta, es un día también en que la iglesia celebramos un día también muy importante para nosotros como cuerpo de Cristo. Y es el día de Pentecostés. Y es el día en que la iglesia celebra el recibimiento del Espíritu Santo, que se relata en el libro de Hechos. Y quiero que pasemos este tiempo en esta mañana viendo lo que sucedió ese día ahí en Hechos 2, y lo que nos narra la Escritura y lo que la Escritura creo que nos quiere enseñar en esta mañana. El mensaje que quiero compartir es un mensaje que creo que es primeramente un mensaje para mí y que creo que el Señor también lo quiere compartir a su iglesia. El tema del Espíritu Santo es un tema, vamos a ponerle un poco tabú, ¿no? en la iglesia, ¿no? Creo que es de las tres personas de la Trinidad la persona que menos estudiamos, de la que menos conocemos, la que más conflicto causa. Es también la que menos reconocemos. Siempre estamos hablando de Dios, del Hijo, de la obra del Hijo, lo que ha hecho Dios, y siempre nos olvidamos muchas veces de la obra del Espíritu Santo. Yo, por supuesto, no soy ningún experto del Espíritu Santo, es una área también que tengo muchas lagunas y tengo mucha falta de conocimiento, pero hay algo que me ha quedado claro de esta porción de la Escritura y yo lo quiero compartir con vosotros en esta mañana. Quiero invitaros a que vayamos al libro de Hechos, capítulo 2, y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 11, y es donde vamos a pasar la mayor parte de nuestro tiempo en esta mañana. Dice la Escritura en Hechos 2, comenzando en el capítulo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopla, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos todos del Espíritu Santo. Y comenzó a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó a la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, la bendición que tú nos das de venir delante de tu presencia, de venir a tu casa, Señor Dios, de rendirte adoración, Señor, de rendirte tributo, Padre, y de acercarnos a ti, Señor. Reconocemos, Señor, nuestra necesidad, reconocemos nuestra falta, Señor, de ti, y te pedimos, Señor Dios, que en esta mañana seas tú, Señor, quien nos esté hablando, que nos esté ministrando, quien esté compartiendo con tu iglesia, Señor Dios, tu palabra. Úsame, Señor Dios, para compartir tu mensaje, Señor, que sea el Espíritu Santo hablando, Señor Dios, a través de mí, y no yo, Señor, con mis lógicas ni mi pensamiento humano, Señor. Te reconocemos, Señor Dios, en medio nuestro, te adoramos, te bendecimos y rogamos, Señor Dios, tu bendición para este momento. Amén. Antes de llegar al capítulo 2 de Hechos, vamos a hablar un poco del contexto que nos lleva a esta situación. Y creo que el contexto que tenemos en esta situación es doble. Tenemos dos contextos. Tenemos un contexto primero espiritual. Dice que los discípulos estaban ahí juntos, estaban en el aposento alto, nos dice el capítulo 1. Y tenemos que entender que la situación en la que están los discípulos en ese momento es una situación de espera. Están ahí pacientes, esperando. En ocasiones anteriores Jesús les había prometido un ayudador, la venida de ese Espíritu Santo.
En Juan 16:7 Jesús les dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. En Lucas también, Lucas 24, el Señor le dice: y aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. El capítulo 1 de Hechos también nos dice en el versículo 4: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque ciertamente Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el versículo 8 le vuelve a decir: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De manera que tenemos un contexto espiritual. Los discípulos que están ahí reunidos están esperando, aguardando la venida del Espíritu Santo. El Señor les había dado una misión, una tarea. ¿Cuál era? Ir por toda la tierra y predicar a toda la criatura, enseñándoles que hagan todas estas cosas. Y los discípulos querían hacer eso, y Jesús les dijo: no vais a hacer nada hasta que no recibáis el Espíritu Santo. De manera que los discípulos, queriendo hacer la obra de Jesús, podemos imaginarnos que están ansiosos de recibir ese Espíritu Santo, pero ahora mismo están esperando. Simplemente hay un deseo espiritual que aún no se ha llenado. Por otro lado, tenemos también un contexto histórico. El versículo 1 nos dice: cuando llegó el día de Pentecostés. Pentecostés es una de las 3 fiestas más grandes del pueblo judío. Es una de las 3 fiestas que requería que el pueblo judío, de donde quiera que estuviera en el mundo, viniera en peregrinación hasta Jerusalén. Estas 3 fiestas son la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Vamos a entender un poco estas fiestas. La Pascua era la celebración del pueblo judío, que si os acordáis en Éxodo, el Señor les dijo: esta noche no comeréis pan sin levadura y cordero, y con la sangre del cordero pintaréis los dinteles de la puerta, el umbral de la puerta, para que cuando el ángel del Señor venga en la noche a tomar la vida de los primogénitos de Egipto, pase por vuestras casas y no os toque. De manera que en esta fiesta el pueblo judío está celebrando ese pasar del ángel de Dios y no tocando al pueblo de Dios, que luego llegó al día siguiente a que fueran liberados de Egipto. La segunda fiesta, en orden cronológico, es la fiesta de Pentecostés. Vamos a saltarla un momento y dejarla, y vamos a ir a la tercera fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos. Es la fiesta en la cual comienza con Yom Kippur, el día de expiación, el día al año en que el sacerdote venía delante de Dios al lugar santísimo y ofrecía los sacrificios para la expiación de los pecados de todo el pueblo de Israel, una vez al año. Y 6 días después, el pueblo comenzaba una semana en la que vivía fuera de sus casas, fuera de su tienda, en una tienda hecha ahí de paja, de cualquier material así muy endeble, simbolizando toda la protección del Señor durante los 40 años que estuvieron en el desierto. Y en el medio de esas dos tenemos la fiesta de Pentecostés o Shavuot, la fiesta de los 50 días, de las 5 semanas. Y es una fiesta en la cual el pueblo de Israel venía delante del Señor y ofrecía el grano nuevo, la primicia de la cosecha. Pero también era conocido por otra cosa, y vamos a ver luego también cuál era esa segunda connotación de esta fiesta. De manera que nos encontramos en una de las fiestas más grandes del pueblo judío, una de las fiestas que causa que los judíos por todo el mundo y gente de todo el mundo vengan en peregrinación a Jerusalén, y Jerusalén ahora mismo está petada de gente. Hay un montón de gente. Hay gente yendo al templo, gente viniendo del templo, gente en los negocios, gente quedándose, gente... ¿Os acordáis cuando José y María fueron ahí? ¿Qué había? Había fiesta en Jerusalén, no había dónde dormir, no había dónde quedarse. Jerusalén estaba lleno de gente. Y es en este contexto, espiritualmente hablando e históricamente hablando, que se sucede este pasaje que tenemos, esta venida del Espíritu Santo. Vamos a ver qué es lo que dice Hechos 1. Comienza a decir que en el día de Pentecostés, en el medio de una de las grandes fiestas judías, estaban todos unánimes juntos. Y quiero hacer primero una pequeña acotación que me pareció muy interesante mientras leía esto.
La palabra que el griego nos usa para decir que estaban juntos no es la palabra sunago, que significa reunirse, y es de la palabra de la cual tenemos la palabra sinagoga, que significa una asamblea, reunir. Los discípulos no estaban meramente reunidos allí. La palabra que usa el Nuevo Testamento es la palabra homos, que significa igual, lo mismo. De manera que los discípulos estaban reunidos no simplemente allí, sino que estaban en un mismo sentido, en una misma fe, en un mismo espíritu. Había una comunión entre los espíritus, entre los discípulos, muy importante. Y dice que en ese lugar donde estaban, de repente, de buenas a primeras, vino del cielo un estruendo, un ruido muy fuerte, una explosión, como de un viento recio que soplaba. Viento. No es la primera vez que tenemos en la Escritura una relación, una alusión al Espíritu Santo con viento. Si nos vamos, por ejemplo, al libro de Ezequiel 37:9, dice: y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla. El Espíritu se relaciona con un viento, y esto es algo que el pueblo judío conoce, esto es algo que el pueblo judío entiende. Para más, la misma palabra que se usa aquí en viento es la misma palabra que se usa para referirse al Espíritu Santo en todo el Nuevo Testamento, que es la palabra pneuma, de la cual tenemos pneumotórax, neumonía, todo lo que tiene que ver con aire. Entonces, en primer lugar, el versículo está haciendo una alusión a los discípulos de que esto está sucediendo, está relacionado con el Espíritu Santo. En segundo lugar, en el versículo 3, dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Primero tenemos una alusión al Espíritu Santo en la forma del viento, y ahora tenemos también una forma visual de que los discípulos vean que algo de Dios está sucediendo. Y es que otra de las maneras en las cuales se refiere la Escritura al Espíritu Santo es a través del fuego. Tenemos columna de fuego en la que habitaba Dios, que los guiaba por todo el desierto. En Éxodo 24:17 también dice: y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. De manera que los discípulos necesitaban una indicación de que lo que iba a suceder en ese lugar era Dios derramando su Espíritu Santo. Y el versículo nos lo muestra con estas dos similitudes, el viento y el fuego. Y dice entonces que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y creo que el momento cumbre de lo que está sucediendo. Los judíos, los discípulos no podían haber entendido que están siendo llenos del Espíritu Santo sin estas señales anteriores. No podían haber estado ahí de buena primera, ya tengo el Espíritu Santo. No, sino que Dios está creando un ambiente en el cual les es evidente a ellos que es Dios quien está derramando su Espíritu Santo. Os había dicho que la fiesta de Pentecostés tenía otra connotación también para el pueblo judío. Y es que en el día de Pentecostés, 1300 años antes, Moisés sube al monte Sinaí y Dios le entrega las tablas del pacto, las tablas del mandamiento. De manera que una de las razones por las cuales el pueblo de Israel celebraba esta festividad era porque celebraban la entrega de Dios de las tablas a Moisés. ¿Y qué eran las tablas? Eran los mandamientos. Pero ¿cómo la Biblia se refiere a estas tablas? Como las tablas del testimonio, las tablas del pacto. Las tablas que Dios dio a Moisés con la promesa, con los mandamientos, eran el pacto, eran la señal del pacto de Dios con su pueblo. Dios no dio mandamientos a otros pueblos, Dios dio mandamientos a su pueblo. Y al entregarle a Moisés estas tablas, Dios está demostrando: soy mi pueblo. Soy mi pueblo, y os estoy dando esta señal como que sois mi pueblo. Y ahora, 1300 años después, en el día de Pentecostés, Dios va a renovar ese pacto con su pueblo. Pero lo va a hacer porque hay un pacto nuevo. ¿Y por qué hay un pacto nuevo? Sabemos que el pacto nuevo viene con Jesús, pero ¿por qué era necesario un pacto nuevo? En el libro de Efesios nos dice, en Efesios 2, dice:
Efesios 2:16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Dice que de dos pueblos hizo uno. Hay un nuevo pueblo. Ya el pueblo de Dios no es Israel. Por el sacrificio de Cristo, el pueblo de Dios ahora somos Israel y nosotros los gentiles. Todos los que hemos aceptado el sacrificio de Cristo Jesús. Hay un nuevo pueblo y por tanto Dios envía una nueva señal de su pacto. Y esa nueva señal de su pacto es el Espíritu Santo. Dice Hebreos 9:15, y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, hablando de Jesús, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. En Cristo somos un nuevo pacto y somos un nuevo pueblo y tenemos un nuevo pacto con Dios. Efesios 1:13 nos dice que fuimos sellados entonces con el espíritu de la promesa. Efesios también sigue diciendo en el capítulo 4, no contristeis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Segunda de Corintios dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. De manera que Dios está en el mismo día en que entregó al pueblo las tablas del testimonio, está entregando una nueva señal, una nueva marca para el creyente de que somos pueblo de Dios, de que somos ese remanente del Señor, de que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero perfecto de Pascua que ofreció su sangre para que el ángel del Señor pasara de nosotros en el día del juicio. De manera que el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos como señal de que eran el pueblo de Dios, y nosotros también hemos recibido el Espíritu Santo como marca de que hemos sido redimidos en el Espíritu. Efesios dice que hemos sido marcados con las arras del Espíritu, con las marcas del Espíritu. Es la señal que Dios pone en nuestra vida que dice, pueblo mío eres tú. Pero entonces ahora tenemos el Espíritu Santo, los discípulos saben que han recibido el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo tiene que serse evidente no solo a la vida de los que lo reciben, sino a la vida de los otros que están alrededor y lo ven. Y es por eso que comienza ahora el capítulo 2 a narrarnos lo que comenzaron a hacer estos discípulos una vez que fueron llenos del Espíritu Santo. Y quiero hacer un paréntesis. La palabra llena del Espíritu Santo no significa, en esta primera ocasión es la única que lo significa, que no lo tenían y ahora lo tienen. Pero luego cuando la Biblia se refiere a llenas del Espíritu Santo no significa algo que no tengas. Es algo que Dios te ha dado. Pero ser lleno del Espíritu Santo significa dejarse ser usado por el Espíritu Santo. La palabra textual que significa ser lleno es una palabra que tiene entre muchas de sus connotaciones dejarse tomar el control de. De manera que los discípulos, habiendo recibido el Espíritu de Dios, se dejaron tomar el control, entregaron el control al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo comenzó a manifestar su presencia en los discípulos para que fuera evidente a los demás. Dice el versículo 4, y comenzaron a hablar en otras lenguas. En otras lenguas. Aquí viene un tema de un poco tirantes. Tenemos muchos brazos o ramas del cristianismo que dicen que estas lenguas que comenzaron a hablar eran lenguas angelicales, eran lenguas a las que se refiere el Nuevo Testamento como que da el Espíritu Santo. Lenguas que solo entiende Dios, que son necesarios un intérprete que también da Dios para que el pueblo sea edificado. Pero no es esto de lo que está hablando esta escritura. Dice que comenzaron a hablar lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y volvemos entonces a ese contexto histórico que os contaba antes. Dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó a la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y la escritura nos da ahora un listado de países, de naciones que habían: partos, medas, elamitas, de Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en África, más allá de Cirene, romanos, judíos, cretenses, árabes, y todos les estaban escuchando hablar y entendían lo que decían. De manera que los discípulos no comenzaron a hablar lenguas angelicales, lenguas celestiales, comenzaron a hablar idiomas.
francés, en el día de hoy sería francés, alemán, portugués, ruso, noruego, sueco, de los que hubieran estado reunidos ahí. Recordemos que Jerusalén está lleno de gente de muchos lugares. Y todo lo que está sucediendo, veámoslo, con un propósito específico de Dios para que sucediera en ese momento. Los discípulos juntos, el día de Pentecostés, para hacer la conexión entre las tablas del pacto y el Espíritu de Dios, gente de muchas naciones. Y dice entonces que comenzaron a hablar. Antes de ver qué es lo que estaban hablando, una de las marcas que tenemos, o de lo que nos está enseñando la Escritura, de que lo que comenzó a suceder era del Espíritu de Dios y no era posible humanamente, es que llegan estas personas y dicen: ¿no son galileos estos que hablan? ¿Por qué es esto importante? En primer lugar, si vamos a otro país y nos encontramos un alemán y empieza a hablar español y dice: oye, pero tú no eres alemán, ¿cómo hablas español? Eso es por un lado. Todos estos miedos persas de Frigia, Panfilia, todo eso está diciendo: pues yo solo soy galileo, ¿cómo habláis nuestra lengua? Si no sois de la misma nación. Pero además de eso, los galileos eran considerados dentro de Israel como gente rural, campesinos, granjeros, pescadores, pero no gente, vamos a ponerlo de una manera bonita, no eran gente inclinados académicamente. No eran gente que, por ejemplo, si nos encontramos, yo por ejemplo, cuando estaba en la uni, en el equipo de baloncesto, hay un chico que era belga, de Bélgica, y se daba por entendido que hablaba un montón de idiomas. En efecto, hablaba flamenco, hablaba francés, hablaba inglés, hablaba alemán, hablaba un montón, hablaba español. Y es que hay personas de distintos países que los asociamos con tener conocimiento de muchas lenguas, porque son educados así. Cuando hablamos de países nórdicos, de países escandinavos, es muy normal que hablen varios idiomas, porque es lo que consideramos, ¿no?, la norma en esos países. Pero cuando hablamos de los galileos, esa no era la norma. La norma era que supieran trabajar bien el campo, que supieran pescar bien, pero no que supieran muchos idiomas. De manera que esta gente está diciendo: pero estos no son galileos, ¿cómo es que hablan nuestro idioma? Esta gente son granjeros, ¿cómo hablan nuestro idioma? De manera que el Espíritu Santo está dejando claro, y la Escritura nos está dejando claro, que esto que está sucediendo no es que ellos fueran graduados de interpretación, de traducción, que supieran lenguas. Esto es algo que el Espíritu Santo les estaba dando en ese momento. Trayendo toda esta situación, dice que la gente, oyendo el estruendo, el ruido que causó el viento llegando a este lugar, dice que se apresuraban hacia donde lo que había sucedido. Dice: y ese estruendo se juntó a la multitud y estaban confusos. Y me llama mucho la atención porque apela mucho a la naturaleza humana. ¿En qué sentido? Si vamos por la calle y hay un estruendo, nuestra primera intención es: voy a ver qué pasa. Y no porque diga voy a ayudar a ver si ha pasado algo, no, es que queremos decir: es que yo estuve ahí. Y yo vi lo que pasó. Yo lo vi, sí, yo estaba ahí. De manera que hay algo que vamos a llamarle curiosidad, por poner un nombre bonito, en nuestra naturaleza, que nos lleva a querer saber qué ha pasado. En 2013 hubo un atentado a la maratón en Boston, hubo un bombardeo en la maratón en Boston. Y hay una peli que refleja todo el proceso de búsqueda y captura de las dos personas que perpetraron el hecho. Y en la peli se muestra que una de las maneras en que identificaron esa primera pista para seguir a uno de los criminales es que cuando explotó la primera bomba había una cámara mirando donde estaba la segunda bomba. Y cuando explotó la primera, todo el mundo, excepto el criminal, que iba en la dirección contraria. De manera que está en nuestra naturaleza querer saber qué ha pasado. Somos chismosos así. Pero para gloria de Dios, porque dice que entonces se juntó una gran multitud cerca de ese aposento alto. Y dice que estaban atónitos, porque el Espíritu les daba que hablase. La palabra hablar no es
como hablamos nosotros entre nosotros. Como nos juntamos de, vamos a hablar un poco, vamos a charlar un poco. No. La palabra que se usa aquí en el Nuevo Testamento es la palabra proclamar, declarar. Los discípulos en ese momento, llenos del Espíritu Santo, comenzaron a declarar, ¿qué cosa? Las maravillas de Dios. Los discípulos recibieron el Espíritu, y el Espíritu tiene muchas funciones. Tenemos muchísimos pasajes en la Escritura que nos cuentan cómo el Espíritu de Dios escudriña nuestro ser, cómo el Espíritu de Dios nos guía en la adoración al Señor, nos intercede por nosotros, glorifica a Cristo, dirige nuestro servicio al Señor. Pero la primera manifestación del Espíritu Santo que vemos aquí es una manifestación del Espíritu Santo para que el discípulo proclame la verdad de Dios, para que el discípulo predique la verdad de Dios. ¿Cuál es esa verdad de Dios? ¿Cuáles son esas maravillas de Dios? Inmediatamente después de que esto sucede, de que la gente está atónito y no entiende lo que está sucediendo, teniendo la tormenta perfecta, Pedro se pone de pie y comienza su famoso primer discurso. Vamos a escuchar lo que dice Pedro. Pedro alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, son las 9 de la mañana, ¿cómo van a estar ebrios? Igual en Israel tampoco se veía mucho, igual aquí tampoco fuera tan raro a las 9 de la mañana encontrarse. Pero dice, es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. En otras palabras, declararán la verdad de Dios. Y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán. Es lo que acaba de suceder. Es lo que acaba de suceder. Los discípulos de Jesús han recibido el Espíritu Santo y han comenzado a proclamar la verdad de Dios. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales bajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, no de los hombres, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto en los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Lo que acaba de suceder es Dios que ha derramado el Espíritu Santo. Ya es evidente para el discípulo que tiene el Espíritu Santo. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto dice que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para que todos los que estén lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare.
Dice que con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. El versículo 41 termina diciendo que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3.000 personas. Esto lo dijo Pedro. El Pedro que yo conozco hasta ahora es el Pedro que en Mateo 18 llega y le dice: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo vaya de perdonarlo? ¿Hasta 7? ¿Tengo que perdonarlo incluso 7 veces? Me parece mucho. Es el mismo Pedro que en Mateo 17 dice: Señor, bueno es estarnos aquí. Vamos a quedarnos en el ramado de una paz Moisés, una Elías, una Matita. Vamos a quedarnos aquí disfrutando. Vamos a quedarnos en el campamento, vamos a quedarnos en el congreso, vamos a quedarnos en la reunión de mujeres. Los demás, bueno, ya recibirán el Espíritu de alguna manera. Vamos a quedarnos aquí. Es el mismo Pedro que en Mateo 19, cuando Jesús cuenta la historia del joven rico, Pedro viene y le dice: Señor, nosotros le hemos dejado todo, ¿qué recibiremos? Es el mismo Pedro que en Mateo 26, cuando Jesús está velando en Getsemaní antes de la crucifixión y les dice: velad conmigo y llorad. Y vienen y ¿qué les encuentran? Dormidos, una vez, 2 veces, 3 veces. Es ese Pedro del que estamos hablando. Es el mismo Pedro que en Juan 18, cuando vienen a pillar a Jesús, saca la espada y ¡buah! Ahí va la oreja del siervo. Ese Pedro ahora viene y suelta todo esto. No es Pedro quien está hablando. Es el Espíritu Santo que llena a Pedro, que lo empodera, que toma el control de Pedro y habla la verdad de Dios. Yo creo que de todo esto nos surgen varias preguntas. Y la primera pregunta es: ¿cómo recibo yo el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo tener eso? Ese poder. ¿Cómo puedo tenerlo? Pedro, en el versículo 38, dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No hay nada extraordinario, no hay nada que haya que hacer fuera de lo común, ningún evento espectacular. Reconoce que Cristo es el nuevo pacto de Dios para su pueblo. Reconoce que en la sangre del Cordero hay redención de pecados, hay salvación. Y entonces seremos sellados con el Espíritu de la promesa para el día de la redención. Si ya tienes a Jesús en tu corazón, tienes el Espíritu Santo. No es necesario que cada día vengas y digas: Señor, ahora pon tu Espíritu en mí. El Señor ya ha puesto su Espíritu en ti. Amén. El Señor ya ha puesto su Espíritu en ti y te guía, intercede por ti, cuida de ti. Te ayuda a entender tu pecado, te ayuda a reconocer tu maldad. No es necesario que ponga algo que no hay porque ya está en ti. Otra pregunta que nos puede salir de haber visto todo esto es: bueno, tengo el Espíritu Santo, pero ¿cómo puedo yo ser lleno del Espíritu Santo para hacer esto que hicieron los apóstoles? ¿Cómo puedo yo decir: sí, el Espíritu Santo está en mí, pero ¿cómo puedo yo dejar que el Espíritu Santo tome el control y guíe mi vida? Yo creo que la explicación más sencilla de esto la encontramos en Gálatas 5:16. Gálatas 5:16 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿Quieres ser lleno? ¿Quieres ser dominado, controlado por el Espíritu Santo? Renuncia a tu pecado. Lucha con tu pecado. La Escritura nos dice que aprendemos de la Escritura que el proceso de santificación y de eliminación de nuestros pecados es un proceso progresivo. En ocasiones Dios puede y lo hace, quita pecados específicos de nuestra vida así. El que bebía ya no bebe, el que mentía ya no miente, el que robaba ya no roba. Pero muchas veces, como nos encontramos con Pablo, dice: tengo un aguijón en mi carne que he pedido al Señor que me lo quite. Y aún así. La diferencia es que una vez que hemos creído en el Señor y hemos sido marcados con su Espíritu, no nos deleitamos en nuestro pecado, sino que buscamos poner nuestro pecado a morir, poner nuestra carne a morir, no satisfacer los deseos de nuestra carne. Entonces andaremos en el Espíritu,
seremos llenos del Espíritu. El libro de Efesios, en el capítulo 4, dice: no contristéis al Espíritu Santo, no disminuyáis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cuál es entonces la contrapartida de no contristarlo? Hacer crecerlo, ser llenos. ¿Qué nos dice ahí el versículo 31 siguiendo? Pues quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hace un par de semanas hablamos con los jóvenes acerca del libro de Efesios. Sí, aún estamos en Efesios. Y en el versículo 20 y algo, al principio de la nueva vida de Cristo, hablamos, al versículo 26, airaos pero no pequéis, no somos el sol sobre vosotros. Hablamos un poco de qué significaba airarse, y es que vivimos en un mundo en el cual vemos tantas cosas, tanto estrés, que a la primera explotamos, saltamos y descargamos toda nuestra ira contra el primero que se para de delante. Incluso aquí en la iglesia. El hermano se echó para atrás y me ha tocado el zapato con la silla. Dice: quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. Si queremos ser llenos del Espíritu Santo, hay que empezar a matar nuestra carne, hay que empezar a ser benignos los unos con los otros. Y la última pregunta que sale de todo esto es: ¿he recibido el Espíritu Santo? Sí. ¿Estoy siendo lleno del Espíritu Santo? Estoy intentando. Estoy haciendo morir mi carne. Estoy siendo benigno con mis hermanos. Estoy quitando toda amargura. Pero ahora, ¿qué hago yo con este poder que me da el Espíritu Santo? El Espíritu Santo hace muchísimas cosas en nuestra vida. Pero la primera que nos muestra aquí en el libro de Hechos es que el Espíritu Santo ahora nos da poder para declarar la verdad de Dios. ¿Qué significa esto? Que tengo que ir al parque con un parlante a gritar: arrepentíos y alejados de esta generación perversa. Igual sí. Si el Espíritu te lleva a eso, igual sí. Yo crecí pensando que la gente que hacía eso era gente que estaba un poco locos y que el evangelio relacional era la manera de alcanzar a las personas. Sí, puede ser. Pero Pedro salió de aquí y delante de la multitud comenzó a gritarles la palabra de Dios. Comenzó a predicarles el evangelio de Dios. Igual eso es lo que está llamando a hacer el Señor. A pillar un parlante, irte a la plaza de los Reyes Magos y ahí empezar a pitar. No lo sé. Pero igual el Señor lo que te está llamando y te está empoderando es para que tú vayas a tu centro de trabajo y cuando estés en medio de una conversación incómoda, pues te pares valientemente y prediques la verdad del Señor. Y expongas la verdad del Señor. Igual el Señor te está llamando a que seas empoderado para que en tu escuela, cuando te pidan hacer algo, tú con la verdad del Señor digas no. Pero el Señor, de manera general, nos está empoderando con el Espíritu Santo para que hablemos su verdad, para que no cerremos nuestra puerta y nos quedemos diciendo: bueno, eso es lo que piensas tú, yo tengo mi verdad y yo he recibido esto del Señor. Y no hagamos como Pedro: Señor, hagamos tienda aquí. No. El Espíritu de Dios nos está empoderando para que vayamos fuera y para que compartamos la bendición del Señor, para que proclamemos el Evangelio de Cristo, que solo en Cristo hay salvación. Amén. Jesús les había dicho a los discípulos en el capítulo 1, antes de ascender, dice: no hagáis nada hasta que recibáis el Espíritu Santo, y entonces recibiréis poder, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Israel, en Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Esa es la razón por la que hemos recibido el Espíritu, para proclamar el poder, la verdad y la salvación de nuestro Dios. Vamos a ver. Amén.
Señor, reconocemos que no somos nada sin ti, Señor. Reconocemos nuestra inmundicia. Reconocemos nuestra falta, Señor Dios. Reconocemos, Señor, que por nuestra naturaleza, por nuestra lógica, por nuestro pensamiento, Señor, no podemos hacer nada que traiga gloria a tu nombre, Señor. Pero gracias, Padre. Gracias, Señor Dios, porque en ese día de Pentecostés, en ese día, Señor Dios, en que se renovó tu pacto, Señor Dios, con tu nuevo pueblo, y recibimos la marca, Señor Dios, de la promesa para el día de la redención. En ese día, Señor Dios, tú empoderaste a los discípulos y nos has empoderado a nosotros, hijos tuyos, pueblo tuyo, para hacer tu voluntad, para darte gloria a tu nombre, Señor Dios. El fin principal de nuestra vida, Señor Dios, es darte la gloria a ti y disfrutarte para siempre. Ayúdanos, Señor Dios, a ser llenos del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor Dios, a no resistir al Espíritu Santo. Señor Dios, hacer lo que debamos hacer, Señor, por gloria de tu nombre, para bendición de tu pueblo, Señor Dios, para la expansión de tu reino. No tenemos, Señor Dios, que ser todos Billy Graham. No tenemos que ser todos, Señor Dios, los evangelistas que se van a China, que se van al África. Pero sí tenemos que ser todos, Señor Dios, tu voz en esta tierra. Sí tenemos que ser todos, Señor Dios, proclamadores de tu verdad, de tu evangelio, Señor. Descansamos en ti, Señor, y confiamos en ti, porque solo en tu Espíritu es esto posible, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.